¿Sabías que se reformó el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno? En el Registro Oficial 260 del 4 de agosto del 2020, se reformó el reglamento en varios temas referentes al impuesto a la renta, al impuesto al valor agregado, al régimen de microempresas, al reglamento de facturación, al ICE y demás. Mi nombre es Nilo Narváez y en este ciclo de noticias vamos a trabajar toda la reforma del reglamento vigente desde agosto del 2020. Bienvenidos. El tema de hoy que nos compete corresponde a los impuestos diferidos. Se generaron reformas al artículo 10 numeral 13 de la ley, al artículo 28 numeral 11 y 13 del reglamento. Estos artículos nos explican dos tipos de nuevos impuestos diferidos que vamos a tener que tomar en cuenta. El primero se encuentra en el artículo 10 numeral 13. Nos explica el manejo de las provisiones de desahucio, las provisiones de pensiones jubilares patronales. Esta reforma, mucha precaución, está vigente a partir del 2021. Nos dice que para que la provisión de desahucio sea deducible, debe estar formulada por estudio de actuario, como lo vimos en una noticia anterior. Que para la provisión de pensión jubilar sea deducible, debe estar calculada por actuario, se refiere al personal que tenga 10 años o más de trabajo continuo en la empresa. Y 3, que la provisión se aporte en efectivo en una empresa especializada en administración de fondos autorizada por la Ley de Mercado de Valores. Recuerde, esta norma aplica en el 2021. En el reglamento, en el artículo 28, se modifican los impuestos diferidos que nacen de esta reforma y se incluye uno más. Nos dice la norma tributaria de forma clara, artículo 28, numeral 11. Vamos a ver. Nos explica que estas provisiones, principalmente para atender pensiones jubilares patronales, que han cumplido los 3 requisitos: calculada por actuario, de empleado con 10 años o más de trabajo consecutivo, entregada en dinero en una empresa especializada en el manejo de este tipo de recursos, es deducible. Si le falla uno de estos 3 requisitos, es un gasto no deducible y en algunos casos genera un impuesto diferido y en otros no. Así nos dice. Las provisiones por pensiones jubilares patronales que se refieren con respecto al personal que no han cumplido con por lo menos 10 años de trabajo consecutivo más, aun cuando cumplan la condición B del artículo 13 de la ley, del numeral 13 del artículo 10 de la ley, no son deducibles y no generan un impuesto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Si la provisión es calculada por actuario, el empleado tiene menos de 10 años, el dinero sí se entregó en una empresa especializada de manejo de estos recursos, es gasto no deducible y no genera impuesto diferido. Y nos sigue ampliando la norma tributaria. Si es que eventualmente estas provisiones de jubilación patronal son calculadas por actuario, corresponde a empleados que tengan 10 años o más de trabajo en la empresa, pero no se entregó el dinero a una empresa especializada en el manejo de estos recursos, es gasto no deducible, pero sí genera impuesto diferido. Este es el primer impuesto diferido para el 2021, debidamente tipificada con esta reforma. Y nace un nuevo impuesto diferido totalmente diferente. Vamos a darle la lectura y después, al final, hacemos un resumen y una conclusión. Nos explica: por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactado en un contrato y los cargos en el estado de resultados que, de conformidad con la técnica contable, deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso,
se reconocerá este impuesto diferido siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos en la norma contable para el reconocimiento y clasificación de un derecho de uso, así como por la esencia de la transacción. Vamos a ver al final un resumen de estos dos impuestos diferidos, sin antes recordarte que este video es auspiciado por CLE Consultores, empresa líder en consultoría virtual y presencial en áreas contables, tributarias, legales, especialistas en implementación y soporte de QuickBooks, líderes en asesoría en seguridad social, ocupacional, auditoría, precios de transferencia. Firma miembro de Russell Bedford, empresa que se encuentra en más de 100 países del mundo, con más de 50,000 clientes a nivel mundial y posesionada dentro del top 20 de las empresas de auditoría y consultorías del mundo. La conclusión. Recuerde, vamos a ver, ¿cuáles son los impuestos diferidos? Para el año 2020, ¿cuál es el impuesto diferido que se incorpora? El que nace de la aplicación de la NIF 16 de arrendamiento. ¿Cuál es este impuesto? Recuerde, cuando usted tiene contratos de arrendamiento con duración mayor a un año, la norma contable, la NIF 16, nos explica que nosotros debemos calcular el gasto financiero de esta operación, separarlo del rubro. El rubro lo vamos a traer a valor presente y lo vamos a amortizar. Este manejo, mire, va a generar un gasto que vamos a reconocer en el periodo 2020, que una parte será deducible y una parte no deducible, conforme la NIF 16. ¿Qué nos está explicando la norma? A partir del año 2020, por la diferencia entre el canon de arrendamiento y los cargos en el estado de resultados, que de conformidad con la técnica contable deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso, por esa diferencia se genera un impuesto diferido. Mucha precaución. Y para el año 2021 vamos a tener que estar claros que con respecto a la provisión de desahucio y la provisión de pensión patronal cambió la norma. Recuerde que en otra noticia de interés nosotros sacamos toda la reforma con respecto al desahucio y pensión jubilar y nos dice para el año 2021 no aplica impuesto diferido en el caso de provisión de pensión jubilar si es que está calculada por actuario, el empleado tiene menos de 10 años y el dinero se puso en una empresa especializada para la administración de fondos autorizada por la Ley de Mercado de Valores. Por haberle faltado el segundo requisito, no es deducible y no genera impuesto diferido. En cambio, sí aplica impuesto diferido cuando en la provisión de jubilación patronal nosotros calculamos con actuario, el empleado tiene más de 10 años, pero no pusimos el dinero en efectivo en una empresa especializada en la administración de fondos autorizada por la Ley de Mercado de Valores. Ahí sí aplica un impuesto diferido, pero para el año 2021. Muchas gracias por su atención. Le esperamos en los próximos videos con respecto a la reforma tributaria del año 2020. Le esperamos en nuestros cursos virtuales de planificación tributaria, auditoría tributaria y estamos prestos para servirles. Nos veremos pronto.